Canal del Congreso y CESOP. Presentan. A fondo. Qué bueno que están aquí. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro programa A Fondo, una coproducción del Canal del Congreso y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, el CESOP. En esta ocasión abordaremos la problemática o el tema más bien de la ley frente a la violencia contra las mujeres. En esta emisión nos acompañan para analizar el tema, nos acompaña la diputada Dolores de Los Ángeles Nazares Jerónimo del Partido de la Revolución Democrática y presidenta de la Comisión de Equidad y Género. Muchas gracias por estar aquí, diputada. Muchas gracias por la invitación, don Glenn Antonio Magaña. Es un gusto estar aquí con usted y con todas ustedes. Un saludo afectuoso. Esta es su casa. ¿Qué motivó la creación o qué presupuestos tuvieron que darse para crear la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia? Bueno, yo creo que aquí lo más importante no es el presupuesto. Yo creo que el dinero no es suficiente para erradicar la violencia de género en nuestro país. Yo creo que aquí lo más importante fueron todos los hechos, todos los acontecimientos que se vinieron dando y que se vienen dando en contra de las mujeres, la violencia que se viene ejerciendo en contra de las mujeres en todos los ámbitos, la violencia sexual, la violencia psicológica, la violencia patrimonial, la violencia laboral. Todo esto motivó a que un grupo de mujeres de este país, de legisladoras, buscaran que se pudiera establecer o que se pudiera hacer una ley y que derivó precisamente en esto, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. También el mandato internacional, la CEDAW también mandató al Estado mexicano que estableciera un marco jurídico. La CEDAW es la Convención sobre la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres. Esta fue un mandato de la CEDAW que México suscribió este convenio y donde ahí se está mandatando que precisamente nuestro Estado, el Estado mexicano, tiene que tener una ley que prevenga y que erradique todas las formas de violencia en contra de las mujeres. Y todo esto, como se ha venido dando cuenta ya durante más de 30 años, las mujeres en este país hemos sufrido violencia de todo tipo, y bueno, estos fueron las razones fundamentales que dieron origen precisamente a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Fue la lucha de estas mujeres feministas durante más de 30 años y la signa de los convenios internacionales por parte del Estado mexicano. Al hablar de presupuesto no me refería yo a dinero, sino a las causas que fueron envolviendo precisamente el que se diera esta ley. Tuvieron que existir eventualidades, casualidades, estrategias, ánimos, razones. ¿Qué es lo que tuvo que darse además de esta intención? ¿Qué es lo que tuvo que cristalizarse para poder llegar a una ley? Porque no es gratuito el poder llegar a una ley de esta naturaleza. Tuvo un trabajo muy intenso anteriormente. Sí, claro, fue las voces que se dieron tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Precisamente que nuestro Estado mexicano no podría verse a la saga de los acontecimientos internacionales en la defensa de los derechos de la mujer. Estamos hablando que se han dado cinco generaciones de derechos, la primera que fue de los derechos político-electorales, la tercera que fueron de los derechos sociales y la quinta, que muchos a nivel internacional no la aceptan mucho, pero que tiene que ver con los derechos de género. Y que esto también fue una influencia importante, fue uno de los acontecimientos determinantes para que pudiera en nuestro país establecerse la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. ¿Qué otra cosa lo motivó? Pues precisamente el que las mujeres ya no permanecimos calladas, ya elevamos la voz, manifestamos nuestra inconformidad por la situación que estábamos viviendo en el hogar, en el trabajo, en la escuela, en todos los ámbitos donde nosotros participamos como mujeres, que son en todos.
también desde ahí el recogimiento de estas voces de las organizaciones de la sociedad civil que tuvieron una parte importante en la creación de esta ley y que bueno, todo esto tuvo que derivar en que precisamente se tuviera esta ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y también, sin lugar a dudas, la sensibilidad política de todos los actores, de todas las actoras que eran diputadas en ese tiempo que esta ley se creó, fue publicada el 1 de febrero de 2007 y que las legisladoras de 2006 estuvieron empujando esta propuesta que ya existía con anterioridad, pero que debido a la falta de voluntad política, pues no se había podido lograr, pero que finalmente hubo esa voluntad, hubo la sensibilidad y que se llevó a cabo la creación de esta ley. Parecería repetitiva la pregunta, pero sí quisiera hacérsela. ¿Qué criterios tuvieron que empatarse para que existiera universalidad en la cobertura de la ley que ampara a las mujeres víctimas de la violencia? Vaya, ¿qué tan sincera es la respuesta que ha tenido el hombre? Me refiero al hombre común, me refiero al hombre legislador, me refiero al hombre padre de familia, en respuesta precisamente a esta ley. ¿Cuál es la respuesta que ustedes observan? Bueno, pues nosotros observamos que ha sido difícil. Su creación está ahí, la tenemos ya, tenemos ese marco jurídico, pero la implementación de esta ley ha sido difícil, no ha sido muy fácil el que puedan cambiarse a través de una ley las estructuras sociales que ya tenemos diseñadas como país y que ya las tenemos implementadas, que es la cultura patriarcal. Ha sido difícil, la verdad es que han sido muchos obstáculos los que nos hemos encontrado, incluso en esta ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia está lo que se llama la alerta de género que desde su creación no ha tenido ninguna aplicación en nuestro país, aún y cuando estamos en las situaciones de violencia en la que nos encontramos. No ha tenido ninguna aplicación, no se ha llevado a cabo en ninguno de los estados ni a nivel federal, aun y cuando han existido puntos de acuerdo que la han solicitado, y esto nos demuestra claramente que no hay la voluntad por parte de las autoridades que la tienen que aplicar, que no ha habido la voluntad por parte de los legisladores de esta Cámara de Diputados para aprobarlas en el Pleno y que efectivamente se mandate a estos estados a que tienen que aplicar esta alerta de género. Es un ejemplo de cómo se han tenido obstáculos. Sin embargo, hay otros que sí han tenido buenos resultados. Por ejemplo, el Instituto Nacional de las Mujeres, que es el órgano encargado de aplicar esta ley en la parte que tiene que ver con políticas públicas. Ahí hemos tenido un avance significativo, sí, donde se han establecido programas en beneficio de las mujeres que buscan su autonomía. También lo que tiene que ver con los refugios, que es donde van las mujeres que son víctimas de violencia, también se ha tenido ahí un avance importante, pero sí hemos tenido algunas otras dificultades, porque las mujeres que están siendo violentadas en su casa van y acuden a un refugio, están ahí durante 3 meses, pero como no existe por parte del gobierno de México, por parte del Estado mexicano, que les pueda dotar de una autonomía económica, desgraciadamente vuelven otra vez con el marido violentador. Entonces este es un círculo que todavía no se ha logrado erradicar. ¿Y a qué se debe? Precisamente a que tenemos resistencias en todas las instancias que no aplican las políticas públicas necesarias para que se puedan llevar a cabo. Nosotros en la Comisión de Equidad y Género, a través del anexo 10, hemos destinado recursos para que cada una de las dependencias federales… Anexo 10. El anexo 10. ¿Qué tiene? ¿Qué contiene el anexo? El anexo 10 son recursos que son aprobados aquí en la Cámara de Diputados en el presupuesto de egresos de la Federación. El anexo 10 se conforma de recursos económicos que van destinados a cada dependencia federal y que esta dependencia tiene que desarrollar un programa en específico, pero única y exclusivamente destinado a mujeres. Por eso se le llama anexo a 10, erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres. Y nosotros a través de este anexo lo que buscamos… O sea, no nos están discriminando a los hombres. No los estamos discriminando porque
ustedes durante toda la historia del mundo, Viene. no solo del país, sino durante toda la historia del mundo, han gozado de todos los privilegios y de todos los beneficios, y la mujer siempre hemos estado en un segundo lugar, nos han visto como un objeto. Y a través de este anexo 10 es una forma, es una acción afirmativa de poder llegar a la igualdad con los hombres. Y esto ha sido muy difícil porque los hombres que están en estas dependencias federales no utilizan los recursos para los cuales se les está estableciendo, para los cuales se les está indicando a través de artículos, a través de programas en específico que nosotros en la Comisión de Equidad y Género les ponemos nombre y apellido, y no lo hacen, siempre buscan evadir el poder aplicarlos en las mujeres. Le voy a poner un caso, por ejemplo, en lo que tiene que ver en el otorgamiento de créditos a mujeres, no se les otorgan. Se les otorgan a un hombre, y cuando esa dependencia cree que ya cumplió con las mujeres, es porque de 10 hombres a los que les entrega un crédito, solamente va 1 o 2 mujeres. Pero ¿cómo es posible? Si hay más mujeres que hacen el papel de papá y mamá en este país, en esta sociedad, en donde, bueno, pues yo creo que tienen el mismo derecho, y no es así. Exactamente. Eso es lo que nosotros estamos buscando, que tengamos el mismo derecho, que no se obstaculice el que las mujeres puedan acceder a este tipo de programas, a este tipo de proyectos, a este tipo de políticas públicas, porque cuando va una mujer a obtener un recurso, siempre se le piden mayores requisitos que los del hombre. Por ejemplo, que sean propietarias de una tierra. Y en este país las mujeres trabajan la tierra, pero no son propietarias de la tierra. También hay otro obstáculo que tiene que ver con las mismas dependencias, y que la Comisión de Equidad y Género ahí quiere centrar, y ahí centró el que se fueran recursos, que es en la sensibilización y capacitación de todos aquellos hombres y mujeres que están al frente de una dependencia, pero que básicamente son los que se encargan de armar los proyectos productivos, los que se encargan de revisar si se cumplen o no se cumplen con los requisitos. Y se da el caso de que buscan a los hombres, pero no buscan a las mujeres. Y tenemos que, bueno, las mujeres no acceden a esos recursos, no acceden a esos proyectos, porque nos decían, una funcionaria federal nos decía, son los riesgos morales de los programas sociales. Ah, caray. Entonces nosotros decimos, ¿cómo es posible que una funcionaria federal nos venga y nos diga eso como justificante, cuando le estábamos nosotros diciendo no es posible que ustedes les otorguen más créditos a los hombres y no a las mujeres, cuando este recurso va única y exclusivamente destinado a las mujeres? Bueno, pero vayamos un poquito más a lo que es la seguridad para la mujer. Con la orden de protección, que son fundamentalmente precautorias, son normas precautorias, y que otorga la autoridad competente inmediatamente, que conoce de delitos que impliquen violencia contra las mujeres. Con esto se podría resolver la problemática de la violencia contra la mujer, pues ya que el violentador continúa con su misma actitud, con su misma enfermedad psicológica o fijación patológica. Mi pregunta es esa. Sí, es una medida cautelar que se tiene que hacer la mujer presenta la denuncia, el juez tiene que emitir una orden de protección, y efectivamente, como usted nos comenta, el violentador sigue con su actitud, no existe un programa que lo pueda ayudar, psicológico, y nosotros, viendo esta problemática, hemos reformado en días pasados, no recuerdo exactamente el día, pero se reformó ya el artículo 28 y 29 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El artículo 28 señalaba que la autoridad tendría 24 horas para emitir una orden de protección. Nosotros ya lo reformamos y ya lo aprobamos aquí en esta Cámara, ya se remitió al Senado, donde nosotros establecimos que ya no fueran 24 horas, que fueran 8 horas nada más, que tenía la autoridad para poder emitir una orden de protección. También modificamos el artículo 29 de esta Ley General de Acceso. ¿Y cuál ha sido la respuesta al respecto? ¿Hay alguna? Apenas la aprobamos, no recuerdo si la semana pasada, pero fue en estos días. Le comento que apenas, todavía no entra en vigor, pero nosotros, viendo esta situación que usted nos comenta, fue que se realizaron estas modificaciones. Y el artículo 29, también de la Ley de Acceso,
también se modificó precisamente respecto de esta pregunta que nos hace. En este artículo 29 lo que se establece ya de manera muy clara y muy precisa es que el violentador tiene que salir inmediatamente de su casa. En cuanto se dicte una orden de protección, él tiene que salir de su casa. Y no puede acercarse ni al lugar de trabajo de la mujer, ni al hogar, ni a la casa de los ascendientes ni descendientes de la mujer, ni al centro escolar donde se encuentre la mujer. Ya tiene esa restricción. Esta modificación que acabamos de hacer, creo yo, es de vital importancia para que las mujeres ya no sigan siendo violentadas. ¿Por qué? Porque estaríamos cayendo en un círculo vicioso, porque nada más se estaría estableciendo una orden de protección, pero el violentador seguiría en la casa y no tendría ningún caso. Entonces, por eso reformamos el artículo 29 de la Ley General de Acceso de las Mujeres, donde se establece eso, que el violentador ya no va a permanecer en la casa, va a tener que salir de manera inmediata, no se va a poder acercar, como le comento, ni al hogar, ni a la casa de los padres de la mujer, ni a los centros de trabajo, ni al centro escolar, si la mujer estuviera estudiando, y se van a proteger también a los menores. Bueno, me ganó la pregunta, pero hay una situación, ¿hay instrumentos o qué instrumentos hay para la observancia precisamente de esta normatividad a la cual usted nos alude? Bueno, nosotros como Comisión de Equidad y Género, yo creo que toda la sociedad tenemos que estar vigilantes. No solamente... me pregunto, ¿está en el Código Penal? Está en la Ley General, está en la Ley General de Acceso. Ajá. Los dos artículos que reformamos están en la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, el artículo 28 y el artículo 29. Hay varias entidades federativas que ya han tipificado como delito la violencia familiar, una de ellas es el Distrito Federal, en algunas otras no, está únicamente en la Ley General de Acceso de estas entidades federativas, pero nuestra solicitud es que lleguemos a armonizar todas las leyes federales y estatales y que no solamente esté ya la violencia familiar en la Ley General de Acceso, sino que también esté en el Código Penal para que sea un delito y sea sancionado. Precisamente usted me dio pauta para esta pregunta. ¿Qué tan necesaria es una revisión del marco jurídico nacional respecto al tema de mujeres rurales indígenas víctimas de violencia, ya que la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia lleva casi 4 años de vida? Sí, yo creo que primero quiero puntualizar una cosa. Yo no concibo que a las mujeres indígenas se les vea como en un segundo plano. Es decir, que haya mujeres, así mujeres, y que luego haya indígenas. Las indígenas están incluidas dentro de esta parte que son las mujeres. Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que es muy necesario que se establezca una revisión muy puntual del todo el marco jurídico de las leyes federales, de las leyes locales, para que se prevea que las mujeres indígenas no sean víctimas de violencia. ¿Por qué? Porque tenemos muchos casos, sobre todo en aquellos estados de la República donde hay gran número de indígenas, pues que bueno, las tradiciones, las costumbres, el cómo se han venido desarrollando y viviendo durante años, durante décadas, durante generaciones, el que se encuentren en una determinada situación las lleva a pensar que esa es una forma de vivir adecuada, que esa es la forma en la que les tocó vivir y que no hay otra, que no existe porque no la conocen y desconocen que el entorno en el que están viviendo sea un entorno violento. Entonces yo creo que sí se deben de establecer de manera muy clara en los reglamentos de las leyes generales de acceso de cada una de las entidades federativas mecanismos y acciones afirmativas en beneficio de las mujeres indígenas, porque esto permitiría que ellas pudieran acceder a una vida mejor, no a la vida que están viviendo ahora y que se les ha impuesto a través de las tradiciones, de la cultura. Se nos ha dicho también que para preservar la cultura de este país y las tradiciones de este país, pues es necesario ir reproduciendo los estereotipos que tenemos. Y eso no significa un avance para las mujeres. El ir reproduciendo la cultura machista y patriarcal en nuestro país
no representa el que podamos seguir conservando tradiciones. Son dos cosas y cuestiones diferentes, pero ahí nos quieren enmarcar y ahí nos quieren meter. Entonces yo creo que esa es la parte importante en la que sí se tiene que hacer una revisión del marco jurídico, sobre todo en los reglamentos, y ahí establecer mecanismos y acciones afirmativas en beneficio de las mujeres. Pero debe atenderse a un estudio regional, a usos y costumbres de cada una de estas zonas o regiones, porque no es la misma situación o comportamiento que puede tener un grupo étnico del sureste a otro que hay en el norte, otro que está en el sur, por ejemplo. Sin lugar a dudas, esto se tiene que hacer en base a un estudio, a un análisis, al comportamiento de estas mujeres y de estos hombres en determinada zona de la República Mexicana. Sin lugar a dudas se tiene que hacer a través de un estudio, a través de una investigación, a través también de un modelo que permita que ellas sientan que están dentro de su misma comunidad indígena, pero que son respetadas en su comunidad indígena. Hay mujeres indígenas que han ganado presidencias municipales y que por ser mujeres y que por esa condición en no Oaxaca, han llegado, por ejemplo. así es, no han llegado a ejercerla. Tenemos el caso de Eufrosina Cruz, que ganó la presidencia municipal en San Miguel Quegolani y jamás lo pudo ejercer, pero ahora es diputada en el Congreso Local de Oaxaca. ¿Por qué? Porque rompió con el estereotipo y con la tradición y con la costumbre de su comunidad, que le decía, tú no puedes salir de aquí. También a mí me impresionó mucho cuando visité esta comunidad, porque después de 100 años en la presidencia municipal no se había introducido ni una sola mujer. Y ese día que nosotros fuimos a visitarlas, estuvimos ahí al interior de la presidencia municipal, después de 100 años, 20 mujeres. Qué barbaridad, muy interesante. Bueno, pues ¿se pretende realizar algún programa de consulta regional o de consulta pública, pues para ver este tipo de problemática? Porque pues es muy importante que toda la sociedad mexicana, sobre todo la sociedad rural mexicana, pues conozca de esta situación. Sí, claro. Nosotros en la comisión el próximo 7 de diciembre vamos a llevar a cabo un foro que se llama La violencia en mujeres indígenas. Y nosotros ahí lo que pretendemos, no hablar nosotros, ni traer a expertas que conozcan el tema, sino escuchar a las indígenas, que las indígenas nos digan qué quieren, cómo lo quieren, y una vez que tengamos eso, nosotros hacer las propuestas que tengamos que hacer en base a ello, porque es necesario escucharlas, escuchar sus reflexiones, escuchar sus opiniones, sus puntos de vista, cómo conciben ellas esta situación y cuál sería el mecanismo o el método que ellas mismas estarían proponiendo para resolverlo, porque es muy diferente desde aquí la Cámara de Diputados, a través de los especialistas, de los asesores, que nos pudieran hacer un estudio muy bien hecho, muy bien elaborado, real, sí. A lo que es auténtico. Así es, nosotros vamos a escucharlas a ellas, a que ellas nos digan efectivamente qué es lo que quieren, cómo lo quieren. Perfecto, ¿nos van a invitar para ello? Claro que sí, están todos y todas cordialmente invitados. ¿Dónde se desarrollaría este foro? Es en el auditorio Aurora Jiménez de Palacios, ahí estamos el día 7 de diciembre a las 9 de la mañana iniciamos. Finalmente, diputada, de acuerdo a su experiencia, ¿qué avances se observan en derecho comparado de América Latina respecto a las legislaciones en materia de violencia contra las mujeres? Porque no es un problema único de México, es un problema que existe a nivel Latinoamérica. Sí, efectivamente tiene usted toda la razón, es un problema que se ha venido dando sobre todo en América Latina, que tenemos esta cultura patriarcal y esta cultura machista, y sin lugar a dudas son dos cosas paradójicas las que yo le puedo comentar. Primero, nuestro país está catalogado como uno de los países más avanzados en América Latina en cuestión de legislación. Tenemos una ley general de acceso, tenemos una ley de igualdad entre hombres y mujeres, las entidades federativas todas tienen su ley general de acceso, a 24 les faltan sí sus reglamentos, tienen también su ley de igualdad, y todo esto nos coloca en un país altamente avanzado en cuanto a lo que se refiere a la legislación, pero nos coloca, por eso yo decía que es paradójico, porque nos coloca en un país muy por abajo
en lo que es en la aplicación y en el cambio de vida real de las mujeres en nuestro país. Es decir, que solamente el marco jurídico que tenemos pues no ha sido lo suficiente para que las mujeres tengan una condición de vida diferente. También respecto de lo que podríamos hablar en referencia a códigos penales, en códigos penales pues también estamos muy atrasados porque tenemos tipificados delitos que en este siglo serían impensables que todavía estuvieran. Baja California, que todavía considera que para poder tipificar el delito de estupro, la mujer tendría que haber sido casta y pura, y eso es un retroceso impresionante que ahorita eso nos colocaría por debajo. Por eso también los llamados internacionales y las recomendaciones de la CEDAW para que México armonice toda su legislación en materia de género, y no solamente estamos hablando de la Ley General de Acceso o de la Ley de Igualdad o sus reglamentos, estamos hablando de lo que tiene que ver con los códigos penales, los códigos civiles, los códigos familiares en algunos casos, también con las leyes administrativas. Entonces es sí una revisión completa de todo el marco jurídico de nuestro país. Pues diputada Dolores de Los Ángeles Názares Jerónimo, diputada del PRD y presidenta de la Comisión Sí, por favor. de Equidad y Género. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, y a ustedes agradecerles la preferencia de este programa a fondo y solicitarles, como siempre, sus comentarios, sus críticas, sus ideas sobre esta emisión. Los números telefónicos aparecieron en sus pantallas. Esperamos sus comentarios. Hasta la próxima. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.